Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de la carta a los Corintios, primera de Corintios, y vamos a estar estudiando el capítulo 2 todo completo. El día de hoy lo vamos a estudiar y vamos a estar exponiendo acerca de lo que Pablo escribe a los Corintios. Vamos a estar hablando de un tema, hay varios puntos de vista en este capítulo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la sabiduría que viene de Dios. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo, al llegar a Corintio, cuando escribe esta carta, dice que él no usó palabras persuasivas para poder explicar la verdad del evangelio y la verdad de su palabra. Bueno, vamos a empezar con los primeros del 1 al 5. Vamos a empezar con nuestra lectura. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 16 vamos a estudiar, pero por ahora vamos a empezar con del 1 al 5 y dice así: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse a saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, vamos a estar analizando estos primeros versículos y encontramos cómo el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Corintios, les dice que él no usó ninguna palabras persuasivas. En ningún momento buscó el ser exaltado. ¿Por qué razón? Porque él no quería opacar el mensaje de Jesucristo y quería que el evangelio fuera resaltado, no con palabras persuasivas, sino que él tuvo que menguar hablando solamente lo que el Espíritu de Dios le estaba guiando. Y podemos ver este gran ejemplo del apóstol Pablo, de cómo él se expresa humildemente diciendo que él no usó ningún tipo de filosofía, ningún tipo de palabras persuasivas, que es lo que usan mucha gente para poder llegar y alcanzar a ciertos grupos, pero eso es meramente humano, o sea, no es del Espíritu de Dios. Posiblemente Dios use personas con capacidad, con intelecto, obviamente para poder llegar y alcanzar gente para Cristo, pero cuando uno predica el evangelio, como aquí en el caso del apóstol Pablo, siendo un gran ejemplo, siendo una persona con gran conocimiento también, como Dios lo usó para que él menguara y que dejara que el Espíritu de Dios hablara a través de él, sin palabras de persuasivas. ¿Qué es lo que hace un vendedor? Siempre usa este tipo de lenguaje que es para poder convencer, de convencimiento, para poder lograr sus propósitos de sus ventas. Es lo mismo que hace una persona que también a veces con engaños trata de llegar a querer alcanzar personas para sus propios propósitos. Pero aquí podemos mirar que el Espíritu de Dios no permitió que Pablo usara este tipo de lenguaje, cuando Pablo era una persona que tenía bastante conocimiento, él podía usar su sabiduría. Ahora, dice Pablo, lo vamos a seguir leyendo, cómo sí lo usa cuando es con personas maduras, porque no está diciendo que no debes usar palabras persuasivas, sino que simplemente él no lo usó cuando llegó a los Corintios. Pablo era una persona instruida bajo Gamaliel, un erudito reconocido de la época. Pablo hablaba griego, hebreo, arameo, y eso lo sabemos, y al parecer también latín. ¿Por qué? Porque cuando vemos que cuando habla en Hechos de los Apóstoles, que cuando Cristo lo alcanzó,
dice que escuchó una voz en arameo. Entonces ahí confirma que Pablo tenía entendimiento del arameo. Ahora, la lengua comercial de su época era el griego koiné. La Biblia, él escribe esta carta a los Corintios en griego, por eso es que sabemos también que Pablo también hablaba griego. Ahora, y era el griego koiné. Ahora, latín creemos por la razón que era la lengua del gobierno del Imperio Romano. El Imperio Romano, ellos usaban el latín en esa época. Entonces vemos cómo él estuvo ante Félix, cómo él estuvo ante Agripa, ante Festo, y estas personas todo lo expresaban en su idioma latín. Por eso es que creemos que también Pablo hablaba este idioma latín. Ahora, el hebreo, pues obviamente como él era judío, instruido bajo la instrucción de Gamaliel, un fariseo de la época muy reconocido, creo que es mencionado como algunas 2 veces en la Biblia, donde él les da palabras de sabiduría a los mismos fariseos cuando andaban persiguiendo la iglesia. Entonces Gamaliel era una persona muy reconocida en su época, con un alto nivel de estudio, quien fue que preparó al apóstol Pablo, que se cree que es lo que Pablo aprendió de este hombre Gamaliel. Ahora, en el hebreo, pues obviamente por la tradición judía, él tenía que haber sabido hebreo. Entonces vemos que él tenía ese conocimiento de estos 4 idiomas. Cuando estuvo acusado por Tértulo y los fariseos en Hechos 24, cuando llevaron a este orador, no sé si recuerdan cuando estábamos estudiando Hechos de los Apóstoles, cómo llevaron a un orador que quería persuadir a este Félix, diciéndole para convencerlo, para acusar a Pablo y condenar a Pablo. O sea, lo que él estaba haciendo era usando palabras persuasivas, y aludiendo al gobernador Félix. ¿Qué es lo que es aludir? Es como usar palabras de convencimiento, sobarle el lomo en palabras que se usan vulgarmente, pero eso es lo que estaba haciendo el Tértulo, que era un orador de la época, era como lo que es un abogado, se puede decir. Entonces vemos cuando el apóstol Pablo fue presentado ante Félix, cómo él se defendió. No lo vamos a ver en la escritura, pero sí vamos a ver otro versículo que es cuando está frente a Festo y al rey Agripa. Y vean lo que dice Festo cuando es llevado ante el rey Agripa. En Hechos de los Apóstoles 26, 24 y 28. Hechos de los Apóstoles 26, 24 y 28. Versículo 24 al 28. Dice: esto decía Pablo en su defensa, cuando Festo gritó en voz en cuello, dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro de que él no ignora nada de esto porque no lo hemos discutido en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que si lo crees. Agripa respondió: con tan poco pretendes hacerme cristiano, le dice el rey Agripa. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, siendo una persona tan estudiada y preparada, cómo él se defiende ante el rey Agripa y Festo, y vemos cómo Festo le dice: las muchas letras te han vuelto loco. Eso quiere decir que lo estaba reconociendo como una persona muy letrada. Ellos lo reconocían a Pablo, no por una persona ignorante. Entonces Pablo, cuando se presenta ante el rey, vemos que usa una preparación que él tenía, hablando en sus idiomas, en su defensa, y como el mismo Festo le dice a Pablo: las muchas letras te han vuelto loco. O sea, tanto el estudio que había tenido lo estaba volviendo loco. Pablo responde: no, excelentísimo Festo, no lo estoy, ¿eh?
con palabras que él sabe en defensa de su propia persona. Ahora, lo que enfatizo esto es para que veamos que Pablo no era una persona ignorante, era una persona súper preparada, una persona muy estudiada y un erudito de los más reconocidos de toda la historia de la iglesia cristiana. Entonces, cuando vemos acá los primeros versículos de Corintios, del 1 al 5, vemos que Dios lo hizo menguar. Toda su preparación, todo su estudio, todo lo que él conocía acerca de la ley, lo hizo menguar y tuvo que dejar que el Espíritu hablara solamente lo que él quería que hablara. Y es por eso que dice, no fui con palabras persuasivas, sino con la guía del Espíritu Santo. ¿Verdad? La sabiduría de Dios no es algo que la recibe a una persona nomás por recibirla, es una persona que es creyente y todos tenemos este alcance de la sabiduría de Dios. Por eso es que la Biblia dice que si alguien padece de sabiduría, que la pida y el Señor nos la da. Ahorita lo vamos a estar viendo también. Ahora, Pablo, obviamente, pues podemos ver que él tenía una sabiduría súper grande, que no venía de la persona de Pablo, sino venía de lo alto del Señor. Ahora vamos a continuar leyendo hasta la otra parte que nos falta. Vamos a leer el 6. Dice, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de los gobernantes, los cuales perecen. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria y sabiduría. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Si se dan cuenta, hasta aquí, hasta el versículo 9, encontramos que fueron misterios que Dios ocultó en el tiempo pasado. ¿Para qué? Para presentársela ahora a la iglesia. Misterio lo que es simplemente es algo que no fue revelado, pero que Dios lo pensó o Dios lo preparó desde antes. Ahora, ¿desde cuándo Dios tenía preparado esto? Dice que aquí que lo predestinó, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Desde hace mucho tiempo vemos en los profetas también cómo Dios usó a los profetas y aún ellos no entendían el misterio de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que no vino Jesucristo. Vayan a Primera de Pedro capítulo 10. Primera de Pedro capítulo 10 Primera de Pedro 1, 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1 del 10 al 12. Es muy interesante este capítulo 16 porque nos habla de varios puntos de vista de cómo Dios nos da la sabiduría y la sabiduría viene de Dios y aparte también oculta hasta que no venga los días determinados, que es cuando viniera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 10 al 12, dice, los profetas que hablaron en la gracia destinada a ustedes, estudiaron y investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban
lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son las cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Si se dan cuenta, el Evangelio, se está refiriendo al Evangelio porque se refiere a Jesucristo, y el que los profetas del Antiguo Testamento ni siquiera sabían de qué estaban hablando hasta que no se completara, y esto fue para nosotros de hora que vino nuestro Señor Jesucristo. Recuerden las profecías de Isaías 53, donde habla acerca de Jesucristo 700 años antes de Cristo, más o menos de 600 a 700 años antes de Cristo, se anuncia que por las llagas de Jesucristo nosotros íbamos a ser sanados, iba a cargar nuestro pecado en él y que iba a ser molido en la cruz. Entonces vemos que en Isaías 53 sí iba a ser muerto, iba a ser inmolado por nuestros pecados. Vemos que en Isaías 53 el profeta desde 700 años anunció, cosa que él no vio la venida de Cristo. Eso lo vinieron a ver los apóstoles 600, 700 años después. Entonces el Evangelio fue algo que fue ocultado, fue un misterio de Dios. ¿Para qué? Para que en su debido momento Dios lo revelara. Ahora, esto es algo muy interesante. Vayan a Mateo 13, del 10, versículo 10 al 11. Mateo 13, 10 al 11. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Si se dan cuenta, el Evangelio es algo que fue ocultado también, aún para los que estaban en el tiempo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque si ellos hubieran sabido que Jesús iba a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿qué hubieran hecho los gobernantes en ese tiempo? ¿Qué hubiera hecho el mismo Satanás que estaba planeando, creyendo que lo que estaba haciendo era matando a Jesucristo de una forma victoriosa? Él no sabía que estaba sellando su condena. Satanás nunca pensó que estaba sellando su condena. Cuando él murió y resucitó y venció la muerte, fue que se dieron cuenta de que Jesús había vencido y que esto había sido un plan determinado de Dios. En su mente de ellos, ni los mismos gobernantes sabían lo que estaban haciendo con Jesucristo. Pilatos no quería crucificarlo. Pilatos se lavó las manos al momento de condenar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía, ahora por su esposa Claudia, que había tenido sueños acerca del justo, que le dijo, no te metas en problemas con este justo, que por causa de él he tenido sueños. Yo creo que por dentro se supo que este hombre no era cualquier hombre que había venido. Entonces cuando lo condenó, él lo que hizo nomás fue lavarse las manos y dejárselo al pueblo, y aún así les puso a Barrabás por enfrente. ¿A quién quieren que condenemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos que dijeron, a Jesús. Cuando, ¿qué estaba haciendo Jesús? Tomando el lugar de Barrabás, un criminal, un delincuente que había sido condenado para muerte. Jesucristo inocente, que no había cometido ningún error, que ni siquiera abrió su boca para defenderse, estaba tomando la posición de Barrabás, que era un criminal. Y eso fue lo que Dios hizo a través de ese sacrificio perfecto por nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Tomando el lugar nuestro en la cruz para que nosotros pudiéramos ser justificados. Él pagando, el inocente pagando por el culpable. Eso es lo que hizo Jesucristo. Entonces, en el momento que Cristo estaba siendo crucificado, pienso yo que las huestes celestiales de maldad, que son los demonios, ellos estaban brincando de gozo, que estaban maltratando al Señor Jesucristo, pero nunca supieron lo que estaban haciendo realmente. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo es sellando su propia condena para ellos mismos.
Entonces, esto fue un misterio de Dios que fue ocultado desde el tiempo de los profetas y fue revelado hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Es muy hermosa la escritura. Ahora, vamos a continuar leyendo para seguir entendiendo lo que dice acá. Dice, nos quedamos en el 9. Vamos a leer el versículo, bueno, vamos a leer desde el 9. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios, porque ¿quién de los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo pone con mayúscula referente al Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Si se dan cuenta, el primer versículo 9, como dice el versículo 9, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas fueron preparadas para los que creemos en Jesucristo, para los que amamos a Dios, y es Dios así como Dios nos ha dado ese entendimiento, esa sabiduría que viene de lo alto. Ahora, la sabiduría no es nuestra, fue algo que Dios reveló y por eso era un misterio, dice la Escritura. Ahora, misterio, como les dije, era algo que se había ocultado en el pasado y que ahora Dios lo ha revelado. No es como algo secreto. Cuando Pablo habla acerca del arrebato de la iglesia, también dice, les revelaré un misterio, dice. No todos moriremos, sino que los que ya han muerto, dice, serán resucitados, y los que habremos quedado vivos seremos levantados juntamente con Cristo en el aire. Es un misterio, ¿por qué? Porque Dios no lo ha revelado. Ahora ya está revelado por medio de la Escritura, nosotros ya lo sabemos, pero es algo que en el pasado estuvo oculto también por tiempo. Ahora, cuando hablamos del Evangelio de Cristo, esto es todavía oculto para muchos. Por eso es que dice acá, las cosas, dice, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, no las comprende. ¿Por qué? Porque para él son una locura. Cuando usted le habla a una persona del Evangelio y la persona no reconoce el Evangelio, lo rechaza, ¿por qué? Porque para él es una locura, está totalmente muerto espiritualmente y es necesario que Dios le dé vida a ese muerto para que Dios pueda darle vida juntamente con Cristo y ahora pueda entender y percibir las cosas que son del Espíritu. Una persona que ha comprendido el Evangelio, que cree en la muerte y la resurrección de Cristo, es porque Dios le ha dado esa revelación. Y eso es una revelación de Dios. No es que nosotros estemos recibiendo revelaciones en todo momento, sino simplemente Dios nos da vida y ahora podemos comprender esa revelación que es la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio es porque el Señor así lo ha querido. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un versículo que dice la Escritura, maldito es todo aquel que muere en un madero.
Vean cómo Dios usó este tipo esto que dice aquí en Deuteronomio 21:23. Eso se refiere a Deuteronomio 21:23, donde dice que maldito es el que muere en un madero. Ahora Dios usó a su propio hijo para que muriera en una cruz. Entonces, por esa razón, hay muchas personas que rechazan a Cristo porque dicen, ¿cómo es que Cristo murió en una cruz? Entonces tendría que ser maldito, pero la Escritura sí lo dice. La Escritura dice que por nosotros Él se hizo una maldición. Miren lo que dice Gálatas. Vayan a Gálatas 3, versículo 13 al 14. Gálatas Gálatas 3, del 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí se está refiriendo a Deuteronomio 21:23. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Vean cómo Dios usó lo que dice en Deuteronomio 21:23 acerca de los que mueren en una cruz. Ahora, Jesucristo, en el momento que fue crucificado, como les dije hace un poquito, Él estaba cumpliendo, Él por nuestra culpa, por nuestros pecados, llevándolos en la cruz, Él se hizo maldición por nosotros. Ahora no estoy diciendo que Jesucristo es maldito, ¿verdad? Pero Él se hizo en ese momento en la cruz para cargar nuestra culpabilidad y para que tuviéramos la bendición ahora de ser salvos por medio de lo que hizo Jesucristo. Vayan a 2 de Corintios, capítulo 5, 21. Estas son las cosas que el mundo no sabía lo que estaba pasando cuando Jesús estaba yendo a la cruz. Pero ahora este misterio que había sido oculto desde antes se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 5, 21 dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Si se dan cuenta, Gálatas, el versículo de Gálatas que acabamos de leer, es lo mismo que dice el versículo de 2 de Corintios. Es exactamente lo mismo, nomás que acá lo dice referente a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, donde dice que maldito es el que muere en un madero. Entonces, Dios usó esta estrategia, así lo determinó Él, que Él muriera en una cruz y tenía que padecer para que por nosotros Él cargara el pecado nuestro. Quien merecía la muerte era Barrabás, no Jesucristo. Quien merecía ser crucificado era Barrabás por sus pecados. Lo mismo por nosotros somos los que merecemos ese castigo que fue sobre Cristo. Pero ¿para qué lo hizo el Señor? Para que por medio de ese sacrificio nosotros fuéramos justicia de Dios, para justificarnos. Entonces por eso es que nosotros siempre vamos a reconocer esa obra tan hermosa que hizo el Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios cuando Él se hizo pecado por nosotros, cuando Él ni siquiera pecó en su vida. Ahora vayan a Efesios 3, 8 al 11. Efesios 3, 8 al 11. Y aquí vamos a ver cómo el Señor, cómo sí se refiere al Evangelio de Cristo, lo que fue ocultado a los profetas desde el Antiguo Testamento. Dice en Efesios 3, 8 al 11, dice, yo que soy el menor, el más pequeño de todos los santos,
he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio. ¿Se dan cuenta? Del misterio. Recuerden que esto es lo que Dios oculta o lo que Dios no había revelado. Que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde los tiempos remotos. Aquí hasta el versículo 9 nos damos cuenta de que Dios lo mantuvo el misterio y lo mantuvo en secreto desde los tiempos remotos. ¿Cuáles son los tiempos remotos? Leímos Primera de Pedro, recuerden que leímos Primera de Pedro del 10 al 12, capítulo 1, versículo 10 al 12, donde dice que a los profetas no se les anunció, sino que era algo para nosotros. Pero ellos lo sabían, pero no sabían de qué es lo que hablaban. Ahora, en estos tiempos remotos estamos hablando desde antes de Cristo. Dice, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales y conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ven cómo es tan claro la escritura que nos enseña que esta obra redentora de Cristo fue algo que se mantuvo en un misterio lo que iba a ocurrir realmente, aunque estuvo anunciado desde el Antiguo Testamento la muerte y la resurrección de Cristo? Se habla de la entrada triunfal de Cristo, de cómo iba a entrar en un pollino. Recuerdan hace 2 semanas que estuvimos hablando acerca de la entrada triunfal. Ahora, si vemos aquí en el versículo, ¿qué es? El versículo 8, donde dice que si no, nunca lo hubieran crucificado. Aquí mismo en estos versículos creo que es del 6 al 8 más o menos. Sin embargo, del 1 de Corintios 2, capítulo 2, dice, sin embargo, entre los que alcanzaron madurez, hablamos con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos sabiduría oculta y misteriosa de Dios, y que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si hubieran conocido, nunca lo habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea que si ellos hubieran sabido esto, nunca hubieran dejado que pasara el sacrificio de Cristo, porque el corazón del hombre es malvado y perverso. Y si sabían que Dios iba a tener una victoria, Jesucristo iba a tener una victoria en la cruz, jamás lo hubieran crucificado al Señor. Entonces vemos cómo el Señor lo mantuvo oculto y lo reveló hasta que esto ocurrió. Ahora, recuerden que hace 2 semanas hablamos también acerca de la entrada triunfal, cuando que entra en un pollino el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Lucas. Vamos nomás a tener vamos a tomar un versículo más para que vean lo que dice. Lucas 41, 42. 19, 41, 42. Lucas 19, 41, 42. Dice, ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla. Esto era cuando iba en el pollino, cuando estaba entrando en la entrada triunfal a Jerusalén. Y dijo, si por lo menos hoy pudiera saber lo que te puede traer paz. ¿Qué es lo que te pudiera traer paz? ¿Qué es lo que dice el Señor? Se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que nos puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, lo dijo Jesús, refiriéndose al pueblo de Israel, cuando entró en el pollino a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo es que estaba oculto a tus ojos? Dice el Señor. ¿Cómo es que el Señor lo tenía oculto? Eso se refiere al misterio que era el evangelio, lo que estaba ocurriendo cuando todavía no ocurría, porque Jesús apenas estaba entrando en la entrada triunfal, pero todavía faltaba
la obra redentora que iba a ser cuando él iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Pero dice, si hoy supieras, si hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, dice, pero eso ahora está oculto a tus ojos. O sea que el Señor revela a quien Él quiere revelar sus misterios. Ahora, vayan a Romanos 9, 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así que pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. El Evangelio es una revelación de Dios que nos da a creer y conocer acerca de Jesucristo, y Él la da a quien Él quiere. Y es por eso que nosotros, cuando nosotros vemos una persona que rechaza el Evangelio, nosotros solamente tenemos que seguir orando por la persona y dejar que el Señor obre en el corazón de esa persona. Eso es así como funciona. No podemos ni usar palabras persuasivas, porque eso jamás lo vamos a poder lograr. No debemos usar imponer a nadie que puedan venir a Cristo. ¿Por qué? Porque estarías tú forzando a la persona y no dejando que sea Dios quien lo atrae. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría que es de Dios, esta sabiduría no es no es comúnmente para todo mundo, pero sí es para todo cristiano verdadero. La sabiduría de Dios es dada para los que creen y para los que quieren estar en la vida de Cristo, para los que están en la vida con Cristo. Miren lo que dice Santiago 1:5. Y esto lo debemos de estar pidiendo todos los creyentes en Jesucristo, pidiendo que Dios nos dé esa sabiduría que viene de lo alto. Dice, Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. O sea que Dios tiene esto para el alcance, para todos ustedes que están en Cristo. Si creen que deben de pedir a Dios por sabiduría, y es algo que nosotros debemos estar siempre pidiendo, la sabiduría, no la nuestra, sino la que viene de lo alto. Hay 5 cosas que me gustaría mirar, y solamente lo vamos a ir rápidamente por cuestión de tiempo. La sabiduría de Dios está al alcance de nosotros, eso ya lo vimos. Este es el primer paso. La sabiduría es también para caminar en nuestra vida cristiana. Dice Efesios capítulo 5 del 15 al 17, dice, por lo tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Esto es un paso de un cristiano. El segundo paso sería el servicio. Esto es para el servicio de la iglesia, para el servicio de Dios. Hechos 6:3. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que él se encargue para que se encarguen de este trabajo. Este versículo se refiere a cuando eligieron a Esteban como diácono. Ahora, la sabiduría de Dios también es para poder resistir el mal cuando somos atacados, cuando somos, ¿cómo se puede decir? Tentados también, que somos atacados también por allá afuera. Miren lo que le sucedió a Esteban. Recuerden que fue apedreado. Dice en Hechos 6, 9, 11, dice, pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos, y otros que eran del Cirene, Alejandría y Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Estaban discutiendo con Esteban, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba,
sobornaron a otros para que dijeran que habían oído que Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Y qué hicieron? Lo mataron a pedradas. Pero si se dan cuenta que no pudieron superar la sabiduría que Dios le daba y el espíritu que le daba. Ahora, el otro paso que vemos, el siguiente paso, es también que Dios nos da sabiduría para poder exhortarnos y enseñarnos unos a otros. Y esa sabiduría también debe de venir del Señor. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales y con gratitud de corazón. Si se dan cuenta, es también para enseñarnos, para instruirnos y para exhortarnos con la sabiduría del Señor. Número 5 dice, para buena conducta realizar buenas obras. Santiago 3:13, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con humildad propia de la sabiduría de Dios, se refiere. Y el último punto es una buena y pura conducta. La sabiduría de Dios es pura y buena. Santiago 3:17, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. La sabiduría de Dios que nosotros debemos estar pidiendo para poder vivir de esta manera. Y vamos a terminar con esto, hermanos, el capítulo 2. Lo terminamos el día de hoy. Para la siguiente semana continuamos con el capítulo 3. Una oración. Vamos a terminar con una oración. Primero quiero mandar saludos a todos los que nos miran por las redes sociales. Un saludo para nuestras familias en Cristo que están en México, la familia a la iglesia Visión de Gracia Mexicali. También un saludo para nuestras familias en Ecuador, en México y donde quiera que nos estén viendo. Un abrazo, una bendición para todos ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Señor, porque tú nos enseñas que tu sabiduría, Señor, viene de ti, Señor, a través del poder del Espíritu de Dios en nosotros. Señor, y que Padre, que podamos vivir de la manera que tú nos guías a través de tu Santo Espíritu, Señor, y de hablar las buenas nuevas a esas personas, de que tú les revelas tu evangelio, Señor, de quien tú tienes misericordia, Padre. Te pido, Padre, que tú hagas la obra aquí en Semilla de Gracia, hagas la obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos vivir guiados por ti, guiados por tu Santo Espíritu y viviendo bajo tu sabiduría, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén.